Y hola, buenas tardes. Comenzamos en un minuto. ¿Me pueden decir, por favor, si me oyen bien y bien la pantalla correctamente antes de comenzar? Vale. José Luis, vale, vale, Adolfo, perfecto. Vale, pues ahora en un momentito comenzamos. Vale, pues ya estamos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Mi nombre es Aitor Odriozola y soy el responsable de Retail Securities que llamamos en el banco, que es la actividad de compraventa de valores en bolsa, tanto de renta variable como de renta fija para los clientes minoristas desde el área de mercados. Eh, Siguiendo un poco con los webinarios que solemos dar a lo largo del mes, hoy vamos a hablar del ahorro, de la inversión y de un producto a través del cual podemos invertir, ¿no? Hay otros productos, como voy a comentar también, pero bueno, el ETF, que es un producto que cada vez más demandado por los clientes y que va creciendo mucho su actividad en el mercado, pues vamos a hablar un poco de él, sus características principales y luego a última hora, si tenemos un poco de tiempo, veremos cómo se puede negociar dentro de la web de BVA, ¿vale? Me podéis hacer las preguntas por el chat, yo las iré contestando a medida que las vaya viendo. Si alguna no la veo así en directo mientras estoy hablando, pues haré un repaso al final pues para ver todas las preguntas que hay, ¿vale? Y ya veo la primera de José Luis, creo que era. ¿El contenido de este seminario se puede revisar más tarde? Sí. Vale, posteriormente yo os voy a decir, y de todas maneras lo colgamos, os hemos colgar en la web en la parte de formación. De todas maneras, os voy a dejar por aquí un correo electrónico, campus-trader, apuntároslo por favor, @bva.com, y el cual a través de aquí, si no, también os podéis solicitar la grabación del webinario y mañana una vez veamos que está todo correcto, está todo bien, pues os lo enviaremos, ¿vale? Venga, ya sin más, vamos a comenzar. Un poco de ahorro e inversión, ¿no? Lo que queremos hacer es un poco, pues como os he dicho, ¿no? La distinción de qué es ahorrar, que yo creo que lo tenéis todos bastante claro, qué es invertir, que yo creo que también lo tenéis bastante claro, un poco la diferencia, pero vamos a hacer un repaso de ello. Y luego ya posteriormente, pues vamos a hablar un poco del producto ETFs, ¿no? Como os decía, que es un producto cada vez más demandado, cada vez que va creciendo más en los mercados por sus características, eh, que así enumerándolas de modo rápido, aunque luego os vamos a ver. Para mí una de las principales es la diversificación, la posibilidad de invertir en sectores de manera global o a nivel global, ¿no? Como se dice, a nivel mundial, y también en índices de todo el mundo, sin tener que andar pendientes de qué acciones compro, qué no compro. Por ejemplo, yo qué sé, si creemos que India va a tirar este año, pues hay un ETF de India, y si no sabemos en qué compañías invertir, pues una de las mejores decisiones para invertir y tener una cartera diversificada en India es a través de un índice de referencia, comprar un ETF pues que invierta en India, ¿no? Y que de ese índice tenga las X compañías principales del mercado. Venga, vamos a comenzar. A ver, aquí vais a ver una serie de palabras, pues objetivos, situación financiera, ahorrar, corto plazo, metas, invertir, jubilación. Vale. A ver, teniendo en cuenta cómo está el IPC y cómo está la situación financiera y cómo, pues bueno, cómo está el tema de las pensiones, pues para un medio y largo plazo, pues aquí lo importante también es que cada uno de nosotros eh, tenemos que ver cómo invertir, ¿vale? Para poder obtener una rentabilidad, ¿no? Y que ese IPC anual pues no nos coma nuestros ahorros y luego explorar, pues,
diferentes geografías a la hora de invertir, ya que hace años sí que era verdad pues que prácticamente el 100% de actividad que nosotros realizábamos, por ejemplo, o nuestros clientes realizaban, os hablo hace 10, 15 años, era el mercado nacional, ¿no? Con el tiempo, eso está cambiando, cada vez se invierte más en mercados globales, cada vez el acceso a la información que tenéis es mucho mayor, os vais a enterar prácticamente, digamos, en el mismo momento se ocurre algo en Telefónica, en BBVA, en Santander, en Iberdrola, Repsol, que se ocurre en Amazon, en BNP Paribas, en Deutsche Telekom o en cualquier otra compañía, ¿no? El mundo ha cambiado mucho, tenéis acceso a muchísima información y eso hace, pues, oye, que por qué nos vamos a quedar en nuestro mercado nicho, ¿no? Y por qué nos vamos a quedar en un mercado pequeño cuando tenemos todo el mundo para invertir. Eh, Perdón, Julien está diciendo que ha comprado un ETF de Nike F, como si fuera una acción. Es un error. No entiendo muy bien, Julien, lo que me dices. Si me lo puedes desarrollar un poquito más por la pregunta, porque Nike es una acción, entonces, no sé, dime un poquito más, dame un poquito más de literatura, ¿vale? A ver si entiendo lo que me quieres decir. Si no, ya te digo, me escribes un email a lo de campus más desarrollado y ya te lo miramos. Vale, pues lo que decía, ¿no? Que oye, que tenemos que invertir y porque hay que tener una rentabilidad y hay que invertir a medio largo plazo, ¿vale? Se puede invertir a cortísimo plazo, para eso hay trading, day trading, pero eso yo creo que requiere un nivel primero de conocimiento, segundo de capacidad de arriesgar, ¿no? De tener pues eso, tener un perfil de riesgo bastante elevado, ¿no? Y luego también estar muy pendiente todos los días de lo que ocurre en el mercado. Eso quiero decir que al final, dependiendo un poco de la situación que tengáis cada uno, pues no es fácil, ¿no? Porque cada uno tiene que hacer su trabajo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer otra serie de cosas y tampoco es necesario estar pendiente del mercado todo el día para obtener rentabilidades interesantes, ¿no? Un segundito. Entonces, vamos a ver un poco lo que es una distinción entre el ahorro y la inversión, ¿vale? Que yo, como os lo he dicho, estoy seguro que todos lo conocéis, pero por hacer un breve resumen de esto, ¿no? El ahorro, digamos que hemos puesto una definición ahí bastante simple, que es una parte de tus ingresos que no gastas. Y normalmente se guarda en lugares de fácil acceso, como dice ahí, volviendo a la cuenta o antiguamente, pues en el cajón, debajo del colchón, como se decía, ¿no? Y que tienes una alta liquidez, que tú dispones de él cuando quieras. Coges, abres el cajón, saques el dinero. Tengo ese dinero en una cuenta corriente, lo dispongo de él absolutamente en el momento que yo quiera, ¿no? En una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, donde sea. El objetivo principal es preservar un capital. Es si yo gano 1.000, quiero ahorrar 100 todos los meses, oye, lo meto en un cajón, lo meto en una cuenta corriente, voy sumando 2 meses 100, 200, 300, ¿no? Y normalmente es un dinero que tenemos ahí para situaciones excepcionales en un corto o medio plazo, ¿no? Pero más gastos que podemos prever en un corto plazo. Aquí, el espacio temporal del que voy a hablar es un poco diferente normalmente se entiende, ¿no? Que, oye, pues de 0 a 1 año es corto plazo, de 1 a 3 años medio plazo y más de 3 años, pues puede ser largo plazo, ¿no? Aquí vamos a agrandar un poco todos esos parámetros de tiempo, ¿eh? Cuando hablemos de largo plazo, vamos a hablar de plazos superiores a 10 años, 15 años. Cuando hablemos de medio plazo, entre 5 y 10 años. Y un corto plazo de 0 a 5 años, ¿vale? Para que os pongáis un poco en situación, ¿no? Entonces, las características del ahorro, pues normalmente tiene un bajo riesgo, porque ese dinero lo voy a tener en un sitio, vuelvo a decir, en una cuenta corriente hoy en día, una cuenta de ahorro, y el riesgo es prácticamente nulo, a no ser que luego muchas de estas cuentas, o la mayoría de ellas, si es cualquier entidad regulada, pues está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósito, ¿no? Normalmente tienen o baja rentabilidad, os dan un tipo de interés o ninguno o escaso, y la liquidez, como dice ahí, pues que es fácil, ¿no? El uso ideal, como dice ahí, pues un fondo de emergencia, pagos a corto plazo, vacaciones, voy a comprar una televisión, voy a cambiar, voy a pintar mi casa, pues tipo de eso, ese tipo de cuestiones, ¿vale? La inversión, digamos que es algo más que nosotros lo vemos como algo más a largo plazo para objetivos más a largo plazo, ¿no? Eh, a mí me gusta hablar sobre todo de no, o bien a una inversión grande,
pero a años vista, pues una casa que comprar, una segunda residencia, lo que cada uno pueda, bien, o bien para prepararme una jubilación, ¿no? O una vez que yo deje de trabajar, pues que tenga ahí un ingreso, que tenga ahí un dinero que he ido invirtiendo durante años, que me ha ido dando una rentabilidad y que va creciendo poco a poco, pero va creciendo a largo plazo, ¿no? El objetivo principal, como dice, es aumentar mi capital. Es que tu dinero trabaje por ti y supere la inflación, ¿no? Como se dice, ¿no? Pues este año mostró una inflación de un 2,5 de un 2,9%, el año pasado no me acuerdo, un 3%, época de COVID tuvo una inflación de cerca de un 10%, pues bueno, que se puede ir superando todo eso. Y eso, para superarlo, ahora lo vamos a ver, hay que invertir un poco a medio largo plazo, a largo plazo sobre todo, ¿eh? Es la manera que podemos tener para recuperar ese IPC y obtener una rentabilidad del dinero que ahorramos o invertimos, ¿vale? ¿Qué, qué características tiene? Pues son en contraposición con las del ahorro, que era un bajo riesgo, aquí el riesgo ya es más elevado. Vamos a buscar, ahora vamos a ver más adelante, es un riesgo que va a ser, puede ser algo bajo por la diversificación o lo que vamos a ver, pero también puede ser medio o alto, dependiendo del tipo de activo en el que yo invierta. No es lo mismo que invierta en letras del tesoro, en un bono del Estado o que invierta en un ETF como vamos a ver hoy, de renta variable, ¿vale? También hay ETFs de renta fija, perdón. Pero bueno, a mayor riesgo sabéis que hay mayor potencial de obtener una rentabilidad superior. Hay un potencial de crecimiento importante y aquí luego vamos a ver es el milagro que se dice o como se quiera llamar de la capitalización compuesta, ¿no? Que si yo invierto 100 y obtengo una rentabilidad de un 5%, luego invierto ya por 105 y así si invierto otra rentabilidad de un 5% ya va a ser un poco más, ya invierto por sobre 115 y eso va haciendo una bola que con el tiempo y los años habréis visto yo os voy a poner un ejemplo luego, pero hay calculadoras, meteros en Google sin ningún problema o en cualquier otro navegador o buscador y ponéis, oye, capitalización compuesta. Y hay simuladores en los cuales os dice, oye, pues inversión, tanto inversión inicial o inversión periódica, número de años, qué rentabilidad media estimo, ¿no? Y te dice la rentabilidad que vas a obtener a la serie de años que tú hayas puesto en esa calculadora, ¿no? Y eso es importante que lo veáis y trabajéis porque, a ver, es como siempre, ¿no? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero también lo vamos a ver como en índices a nivel mundial, globales, grandes, y a lo largo de los años tiene unas rentabilidades medias de un 7, de un 8, de un 9%. ¿Vale? Con años que ha caído, caído igual el índice un 25 o un 30%. ¿Eh? Pero que en ese periodo de tiempo, 20, 25, 30 años, yo sé que es mucho tiempo, ¿vale? Y al final buscamos muchas veces inmediatez y queremos obtener rentabilidad rápido y todo eso. Esto no es de lo que vamos a hablar hoy. Para eso hay otra serie de cursos sobre cómo hacer trading y cómo operar a corto plazo, ¿vale? Perdón. Pero a medio o largo plazo se pueden obtener rentabilidades consistentes y vamos a verlo un poco más adelante. Y luego la inversión, pues depende, ¿no? La liquidez que hablamos, así como en el ahorro, la liquidez yo la tengo inmediata. La liquidez nos referimos aquí a que en el momento que quiero disponer del dinero, lo puedo tener, ¿no? Entonces, depende qué producto en el que estés invertido, pues la obtención de esa rentabilidad de disposición de ese dinero es más fácil o más complicada. Perdón un segundito. Si yo invierto, por ejemplo, compro una casa y quiero mañana me hace falta liquidez, pues primero tengo que vender la casa, tardaré más o menos, pero si quiero obtener un precio que me satisfaga, pues normalmente tardaré un poquito más, ¿no? En cambio, pues un ETF o unas acciones, pues las puedo vender en un momento, un bono puedo esperar su vencimiento. Bueno, eso es cuestión de liquidez y hay que ver un poco y tenerlo en cuenta también. El uso ideal de la inversión, pues son metas a largo plazo, como he estado diciendo, pues para pagar, si sois jóvenes y todavía no tenéis niños o tenéis niños muy pequeños, pues si queréis pagar su educación, para comprar una vivienda, si sois, vuelvo a decir, si sois jóvenes, si sois más mayores, pues para tener un dinero para jubilación, ¿vale? Ese tipo de horizontes temporales hablamos. Perdón. Vale. Entonces, ¿dónde podemos depositar el dinero? Lo primero, os he puesto ahí tres productos
pero bueno, no tres productos, sino tres tipos de producto y luego dentro de ellos diferentes productos, desde el ahorro hasta la inversión, ¿no? Pasando por el ahorro-inversión que podemos decir, ¿no? El ahorro que tenemos, pues el efectivo, ¿no? Una cuenta corriente, bajo riesgo, dinero de seguridad, riesgo bajo, como dice ahí, fondo de garantía de depósito que os he dicho, que cubre hasta 100.000 euros y un objetivo a corto plazo. Luego tenemos ahorro e inversión, que son normalmente más productos de renta fija. Perdonad, bonos y letras, ETFs que pueden ser de renta fija, de gobiernos, bonos de gobiernos, de compañías. Aquí si son de compañías, bueno, y en los de gobierno también, el riesgo de contrapartida que existe, ¿vale? Que el gobierno o esa compañía vaya a hacer frente a los obligaciones que se ha comprometido con vosotros a la hora de comprar ese bono o esa letra, en el caso del Estado. Y ahí tenéis los riesgos, como os decía, de tipo de interés, que varían los tipos de interés, entonces vuestro bono va a valer más o menos, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, ¿vale? Y es para objetivos así un poco más a medio plazo. Y luego ya tenemos un poco la renta variable, ¿no? Y aquí hablaríamos de acciones y de ETFs, principalmente, que son los productos principales de renta variable. También hay fondos de inversión, ¿vale? Tenéis índices, sectores, geográficos, riesgo. El riesgo que tenéis principal aquí es el riesgo de mercado. También tenéis riesgos de tipo de interés, de crédito, de divisa, ¿vale? Eso lo vamos a ver porque ha habido una pregunta por ahí de si se puede cubrir el riesgo de divisa y si se puede, ¿vale? Hay fondos, hay ETFs que tienen cubierto ese riesgo, son los que llevan, ahora os voy a decirlo un poco más adelante, pero en el nombre del ETF, que normalmente lo primero que viene es el nombre de la gestora, luego vendrá el índice o el sector en el que está invirtiendo y en tercer o cuarto lugar la palabra será hedge, ¿vale? Que eso es que está cubriendo la divisa, están cubriendo la divisa, ¿vale? Y el objetivo lo normal es que sea un poco más a largo plazo. Entonces, fundamental, y antes de empezar a invertir, en este caso es que definir, como dice, cuál es mi horizonte temporal y cuál es la estrategia de inversión que quiero seguir, ¿vale? Entonces, como os hablaba de la capitalización compuesta, ¿no? El interés compuesto, como dice, es el motor de inversión, es el proceso en el que los rendimientos que obtienes se reinvierten, ¿eh? Eso que os he dicho, yo invierto 100, obtengo una rentabilidad de 5% y lo siguiente que invierto ya es por 105 y así sucesivamente. Y eso va haciendo un efecto, como dice, hay bola de nieve que crece cada vez más rápido. Entonces es una fórmula sencilla, la que es el valor futuro de la inversión, lo que vamos a tener, el capital inicial, la tasa de interés anual, la rentabilidad que voy a tener anualmente, puede ser, vuelvo a decir, de un índice, de un bono, de lo que sea, la frecuencia de capitalización, a medida que cuánto voy a ir haciendo aportaciones, y el número de años que yo quiero mantener esa inversión, ¿no? Este efecto es lo que marca la gran diferencia a largo plazo. Y eso os lo digo totalmente. O sea, la gran diferencia que marca en una inversión a largo plazo y a más plazo, mayor diferencia todavía, es esto de la capitalización compuesta. Es el reinvertir las rentabilidades que vamos obteniendo. Entonces, aquí para que veáis un ejemplo de ahorro e inversión, teniendo en cuenta un poco lo que hemos hablado, un poco de la capitalización compuesta y de lo que supone invertir o dejar el dinero en una cuenta corriente a una rentabilidad cero que he puesto ahí, pero podéis poner una rentabilidad de lo que sea, de un 0,5, 1%, ¿vale? Aquí vamos a poner en caso extremo un poco, en el que es como meter el dinero en el cajón de mi casa, que ahorro, pero o sea, ahorro 100 euros al mes y no pretendo tener ningún tipo de rentabilidad, ¿vale? Entonces, una aportación de 100 euros al mes, una rentabilidad de 0%, yo 100 euros al mes por 12 meses, en 20 años son 24.000 euros que yo aporto. Entonces yo voy metiendo 100 euros al mes y de aquí a 20 años tengo 24.000 euros. En el escenario 2, que es en el inversor, esos 100 euros al mes invertidos en un fondo indexado, que vuelvo a decir, puede ser un ETF, puede ser un fondo de inversión, del SP500. El SP500 tiene una rentabilidad media en los últimos años, como dice ahí, un promedio conservador de un 7, un 8%. Haciendo este cálculo, la aportación nuestra va a ser de 24.000 euros y el valor final de la cuenta después de esos 20 años sería de 58.922 euros. Aquí lo podéis ver en un gráfico. Esto lo vuelvo a decir, esto lo he sacado yo de una calculadora que tenéis en Google, tenéis varias, podéis ponerlo y hacerlo.
y es así, ¿vale? Podéis ver el producto en el que vais a invertir y el interés que os va a dar. Si es un interés fijo, pues es un interés fijo. Si es un interés variable, como es el caso de un ETF del S&P, que era el ejemplo que poníamos, va a ser variable con años de subidas de un 20, de un 22, años de bajadas de un 25, lo que sea, ¿vale? Pero el promedio anual, que ahora lo vamos a ver en otro gráfico, de todos esos años es que tiene una rentabilidad de un 7, un 8, un 9%, dependiendo el horizonte temporal que cojamos. ¿Y por qué ocurre esto muchas veces? A ver, también hay que ver a la hora de invertir y con este horizonte temporal de que estamos hablando, digamos que yo no me volvería loco y no iría a ETFs ni muy sectoriales ni, ¿cómo diría yo? Pues no haría esto con un ETF tecnológico, invertir a 30 años, porque ahí la volatilidad de tener va a ser muy grande. Puede haber compañías buenas, malas, va a haber de todo. Vale, igual no haría uno sectorial de salud o de financiero o lo que sea, ¿no? Pero si te vas al índice del S&P 500, que es vamos, no es que el que a mí más me guste, pero es el índice de referencia que suelo coger para poner estos ejemplos. Al final, el S&P 500 son las 500 mejores compañías de Estados Unidos y siempre son las 500 mejores compañías de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Que el momento que una compañía es mala, la sacan y meten otra buena. La 501 que era la buena, la meten. Entonces, siempre tiene las mejores compañías. Entonces, si hay una crisis estructural en un mercado o en el mundo a nivel global, pues lógicamente durante 2 años, 3 años, un año, 5, los que sean, el índice va a caer. Pero siempre y cuando la economía vaya de una manera, sin ser boyante o no boyante, de una manera normal, pues con los años, a largo plazo, se produce un crecimiento a nivel global normalmente y entonces el índice lo va a reflejar, porque lo voy a decir, tiene las 500 mejores compañías de Estados Unidos ahí dentro. Y cuando una no cumple los requisitos para estar ahí dentro, la sacan y meten a otra buena. ¿eh? Que eso no ocurre con todos los índices, pero sí ocurre en este caso, en este índice, ¿vale? Luego tenéis otros índices más amplios todavía, que normalmente te van a dar una rentabilidad un poco menor, pero también es más global y es más diversificado, como puede ser un MSCI World, que tiene, pues no sé si son 1.500 las 1.600 mejores compañías de todo el mundo. Al ser mayor la diversificación, pues la rentabilidad va a ser un poco menor, pero hablamos de rentabilidades medias de un 4 o un 5% anuales, ¿vale? Con el largo de los años, Ahí, en azul, como os digo, se muestra el crecimiento lineal y predecible de un ahorro que hacemos periódico nosotros, que vamos metiendo 100 euros en el cajón, 100 euros en la cuenta o lo que sea, ¿no? Y el otro es un exponencial. El principio de crecimiento es lento, pero con el tiempo, a medida que esa bola de nieve se va haciendo, ese crecimiento pasa a ser exponencial. Vale, antes de pasar a más, voy a ver que hay alguna pregunta por aquí. A ver. Vale. Vale, el cambio de divisas, Santiago me preguntaba que cubren el riesgo de cambio. Sí, los que te he dicho, los que tienen el apellido Hedge por ahí, escrito os lo pongo aquí para que lo veas, ¿vale? O esos, cuando veas esa palabra en el ETF, es que te está cubriendo la divisa, ¿vale? Venga, entonces, esperar un poco antes de seguir, que había más preguntas. A ver, eso lo podéis comparar vosotros. Podéis comparar, Juan me pregunta por la diferencia en los costes de gestión de un ETF o de un fondo de inversión. Es que depende de cada ETF o de cada fondo de inversión. Hay eh, eh, o en cualquier fondo que vais a invertir o cualquier ETF que vais a invertir, hay un campo, hay un parámetro, se llama el TER, ¿vale? Que os van a decir los gastos de gestión que tiene. Normalmente los ETFs que están indexados tienen unos costes de gestión bastante bajos y los que son de gestión más activa pues suelen tener más altos, ¿no? Pero hablamos que podéis conseguir unos costes de gestión de un ETF del S&P por 0,05, 5 puntos básicos, 0,10, ¿vale? Fondos de inversión estoy un poco más perdido, pero bueno, también tenéis esa referencia y podéis compararlo. También os digo que el ETF no es el único instrumento que lo vamos a usar para hacer esto, está el fondo de inversión y si sois inversores los cuales tenéis pensado que voy a estar, oye, 1 o 2 años en el S&P, pero es que luego si Europa cambia, voy a sacar ese dinero del S&P y lo voy a meter en el DAX alemán o en el IBEX, o mañana quiero cambiar a otro, ¿vale? Ahí sí que tenéis que tener en cuenta que el fondo no tributa. Esos cambios de cesta de fondo, de un fondo a otro que hagáis, no tributa. El ETF sí. El ETF, cada vez que vendáis, va a tributar como las acciones. Entonces,
yo recomiendo ETF siempre y cuando vuestro horizonte de inversión sea a largo plazo y no pensáis hacer ese movimiento o cambio de fondos o cambio de geografías o cambio de sectores a la hora de invertir. Como os decía, para mí el ejemplo más claro es el S&P o un MSCI World para invertir, pero si vais a estar vosotros más pendientes de, oye, este año va a tirar Europa, mañana va a tirar Japón y pasado va a tirar Estados Unidos, pues hombre, mejor lo hacéis con fondos de inversión porque la tributación que vais a pagar no vais a tener que tributar cada vez que andéis cambiando de un fondo a otro, ¿vale? Eh, a ver, ¿alguna pregunta más? Vamos aquí. Quiero invertir en el mercado de bolsa España en compañías europeas, vivo en América Latina, con una cuenta para invertir. Con nosotros no puedes abrir la cuenta, o sea, pero bueno, puedes abrir la cuenta de cualquier entidad que tengas allí en América, ¿vale? Con nosotros tiene que ser residente en este momento para invertir aquí con nosotros. Por el mercado de los Estados Unidos y no local o regional. No es que, Carlos, no es que promovamos el mercado de Estados Unidos, eh, pero si te has dado cuenta, durante muchos años, al final, hay que promover llevamos, no sé si estás escuchando, a nosotros ir a hacer seguimiento de nuestros webinarios. Nosotros ya el año pasado y este año somos más proclives a Europa y sobre todo el índice español. El año pasado, por ejemplo, decíamos que el índice que mejor se iba a comportar era el índice IBEX y este año posiblemente de los mejores. Y este año más Europa que Estados Unidos, ¿vale? Pero sí que normalmente es la economía que más tira, donde están las mejores compañías y donde al final el IBEX lo mueven 7, 8 compañías. En Estados Unidos tienes compañías muchísimo más grandes, muchísimo, pero muchísimo. Nvidia solo es más grande que todo el IBEX entero. Entonces, tienes compañías muchísimo más grandes que, que te permiten invertir y tener más diversificado. Por ejemplo, el mercado local español, pues no tenemos prácticamente nada de tecnología, por no decir que no tenemos nada. Estados Unidos tienes un montón. De salud, pues también tenemos poco. En Estados Unidos tienes mucho más. O en Europa, no digo Estados Unidos solo, Europa. Quiero decir que hay que abrir un poco el horizonte. El horizonte de inversión, no quedarnos en el mercado local, que el mercado local el año pasado, este año está dando oportunidades estupendas. La banca ha subido un montón el año pasado, tienes compañías como Indra que lo han hecho fenomenal el año pasado, eh, ACS también, o sea, muchísimas compañías lo están haciendo muy bien, ¿vale? Pero tienes mucha menos oferta a la hora de invertir. Entonces, no es que promovamos, yo no promuevo, me da igual, si a mí me da exactamente igual. Lo que pasa es que en el mercado americano sé que hay más oportunidades y hay que combinar una cartera también, diversificar una cartera con tema local, tema Europa y tema más global, o tema Estados Unidos y luego un tema más global, o Asia, me da igual, ¿vale? O sea, yo lo que quiero es que podáis aprovechar todas las oportunidades que hay en el mercado. Con este ETF, sí, sí, con BVA sí que tienes ETFs que sigue el S&P, tenemos muchos, varios, ¿vale? Luego lo voy a ver al final, os voy a meter en la web del banco, pero vamos, si vais al apartado si conocéis, en la parte de valores, en mercados, pincháis en ETFs y hay un buscador. Pero para que no os compliquéis la vida, en la primera casilla del buscador es que podéis poner y sin ticker nombre, si ahí pones S&P, ¿vale? S y el A en el signo, pi y 500, te van a aparecer un montón, ¿vale? Y ahí puedes ver los TER y si tienes cualquier duda nos escribes y lo vemos. Antonio, lo vemos contigo. A fondo, perdón. A ver, Luis, ¿qué recomiendo? No lo sé, depende un poco de vosotros. Si no vas a mover el dinero en esos 10 años, o sea, si yo voy a hacer una inversión periódica de 10 años, y a los 10 años lo voy a rescatar, seguro. Pues hombre, a mí me gusta más el ETF, pero porque el ETF lo estoy viendo cotizar en tiempo real, veo la evaluación de mi cartera en todo momento, de la otra manera tengo que esperar un valor liquidativo a fin de día para ser como es. Normalmente las comisiones suelen ser un poquito más altas en el fondo que en el ETF. Es como te digo, si voy a mantener mi inversión, si yo quiero un plan de ahorro, un plan de inversión, perdón, a largo plazo, y sobre un índice o en dos. Puedo diversificar en dos, uno de Europa y otro de Estados Unidos, o uno más local de España y otro de Estados Unidos, y hacer aportaciones a los dos. Yo me haría un ETF. Si voy a andar cambiando de uno a otro, ya vuelvo a decir que este año va a tirar más Estados Unidos, mañana Europa dentro de dos, y va a estar cambiando, yo iría más a los fondos. También, por la app, tanto por la app como por la web, podéis contratar fondos, perdón, podéis contratar ETFs y podéis contratar fondos, O sea, de las dos cosas, ningún problema. Aparte de valores, tanto en la app como en la web. Vale.
Aquí vamos a hablar de un concepto que os lo decía, que es el DCA, en inglés Dollar Cost Average, ¿vale? Que como dice ahí son las siglas que se conocen en Dollar Cost Average, coste medio de adquisición, según su traducción en español. Es una estrategia de inversión que se va a invertir periódicamente una cantidad fija de dinero, independientemente de las fluctuaciones del mercado o del precio que tengan los activos. Para que lo entendáis, esto es como una multa, quiero decir, como una multa que hay que pagar todos los meses y te da igual lo que haga el mercado, ¿vale? Como un recibo de la luz, como lo que sea, como, o sea, yo destino 50, 100, 200, 300, cada uno la capacidad de ahorro que tenga, a invertir en ETFI todos los meses, llueva, truene, haga sol, el mundo se caiga, mañana haya un COVID, pasado, a lo que sea, voy a seguir comprando, comprando y comprando y comprando, ¿vale? Se va a aprender, como dice ahí, el pros y contras, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Eh, una de las características principales y ventajas principales es la recurrencia, ¿vale? Es un método, un hábito que yo tengo y que me hace ahorrar. Es un hábito que yo tengo que ahorrar, es un hábito bueno, invertir es un hábito bueno y hay que trabajarlo más, ¿no? Entonces es un hábito de una recurrencia, voy a tener todos los meses, cada 2 meses o una vez al año, me da igual, pero bueno, yo creo que es mejor hacerlo mensualmente y se trata, como dice, de un compromiso. Es un compromiso que yo tengo. Oye, todos los meses de mi nómina, de lo que sea, meto 100 euros aquí. ¿Vale? ¿Qué otra ventaja tiene? Que tiene menor volatilidad, que las inversiones reguladas periódicas pueden ayudarte a aprovechar los buenos momentos y capear el temporal. Efectivamente, tiene un precio medio. Vas a conseguir un precio medio seguramente mejor, ¿vale? Y que para reducir ese precio medio de adquisición general utilizando un promedio a largo plazo. Y luego está el secreto o el milagro, como se dice, el interés compuesto que hemos visto antes. De eso tenéis muchísima literatura. Yo no me quiero liar ahí porque nos tiraríamos un buen rato, pero es lo que decía. Tenéis calculadores de interés compuesto y tenéis literatura sobre ello que os lo explica, ¿vale? ¿Qué desventajas tiene? Pues oye, que puedo tener una menor rentabilidad, porque no siempre voy a comprar en el pico más bajo, ¿eh? ¿Vale? Voy a comprar en picos altos, bajos, voy a tener una media, ¿eh? Y entonces, de una subida muy gorda, pues puedo perdiéndome rendimientos positivos en un mercado al alza. Es lo que se dice ahí, ¿vale? Que es una inversión a largo plazo. Esto funciona a largo plazo. Esto no funciona a medio ni a corto plazo. Esto funciona a largo plazo y que tiene poca flexibilidad. Como dice ahí, pues yo os lo digo, esto es como si yo tengo que pagar una multa todos los meses. ¿Vale? Es como una rutina, es un compromiso, es una rutina, es como lo queráis llamar, la palabra que queráis utilizar para ello. ¿Eh? Pero yo me desentiendo, me da igual lo que haga el mercado, no tengo que estar pendiente del mercado. Yo creo que el S&P en los próximos 10, 15, 20 años, 30, sé que tiene una rentabilidad mínima de un 6, de un 7% de media y yo veo truene, vuelvo a decir, haga sol, lo que sea, todos los meses voy a meter. Y es que ni lo miro. ¿Vale? Me, ni lo miro, estoy exagerando. Sé que al final lo vais a mirar y hay que mirarlo, no hay que ser un inconsciente tampoco, ¿vale? Hay que mirarlo, pero sobre todo, para mí hay que mirarlo para aprovechar en caídas gordas si se puede meter algo más de dinero de esos 50, 100, 200 euros que periódicamente estoy metiendo todos los meses. Y si de repente tengo un capital más ahorrado o lo que sea en otro lado, oye, pues es que ha caído un montón el mercado este año. Oye, pues aparte de las aportaciones periódicas que voy a hacer, oye, voy a meter 1.000 euros más, voy a meter 2.000 euros más para comprar esos precios tan bajos, ¿vale? Eso también se puede hacer. ¿M? Y que se debe de hacer, ¿no? O sea, sí que hay que estar un poco pendiente. Pero esto es como que vas metido el dinero y en 30 años pues vas a tener una sorpresa. Por lo normal es que debes obtener una rentabilidad bastante significativa, ¿no? Como dice él, a largo plazo la inversión periódica permite invertir sin tener un apego al dinero. Efectivamente, no tenemos que tener apego a la inversión en bolsa. Quiero decir, mucha gente invierte, mucho inversor invierte porque le tiene cariño, amor, no sé cómo decir, está enamorado de compañías, de empresas. No hay que enamorarse de ninguna compañía y de ninguna empresa. Nunca, nunca. Aquí estamos para ganar dinero. Aquí no estamos para estar enamorados y luego tener un desamor. No, 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 no. O sea, me gusta mucho, es que me encanta Telefónica, o me gusta Telefónica porque mi abuela tenía Matildes y yo no sé qué, y en mi casa todos hemos sido Telefónica. Bueno, pues mira cómo está Telefónica, ¿vale? Y no hay que enamorarse de ningún valor, ¿eh? Y entonces, lo que te permite inversión periódica, esta que os digo, es que tengáis que
será una rutina, como dice ahí, será una rutina si estás pendiente del market timing, no vamos a estar pendientes del market timing. A veces compraremos caro, pero al final vamos a comprar barato, vamos a comprar a todos los precios y como dice ahí, el precio medio que vamos a tener seguramente vaya a ser mejor y no tengo que estar pendiente del mercado, ¿vale? Hombre, no tengo que estar pendiente del mercado, como os he dicho, ¿vale? Mira, aquí vais a ver un gráfico del SP desde 1950. ¿Veis? Bueno, 1950, pero vamos a ver 60, 80, 200, 220. ¿Veis cómo ha subido? Y con sus altos y sus bajos, ¿eh? O sea, está claro, con sus altos y sus bajos. Entonces, lo que al final, haciendo el DCA que decíamos, vamos a estar comprando en una media, pues espera a ver si puedo pintar un segundo. Evitar bloquear, os quiero pintar una línea para que veáis pizarras. Bueno, no hace falta, sino os quiero decir que lo que vas a estar es comprando a diferentes precios, a diferentes precios. A veces más caro, pues por ejemplo, vais a comprar en la crisis de Cuba, cuando se asesinan a John Fitzgerald Kennedy, pues ahí estaba más alto. Luego la guerra de Vietnam, más alto. Luego un poco más abajo. Luego igual. Luego la guerra de Irak, por ejemplo, pues abajo. Luego la crisis, por ejemplo, luego se puso a subir y llegó la crisis del 2008 y cayó. Pues vas a comprar en diferentes precios el 11 de septiembre, ¿vale? El COVID. ¿Veis cómo es el COVID lo que afectó al S&P en lo largo de su historia? Pues ya veis ahí que no es mucho. Aunque en el momento parecía muchísimo, pues no es mucho, ¿vale? Entonces, es lo que os quiero decir, que vais a comprar a diferentes precios. Unas veces compraréis, por simplificar, compráis a 10, a 8, a 9, a 11, ¿vale? Tenéis un cambio medio de 8 y pico, pero que veis, que os vuelvo a decir, en este caso es las 500 mejores compañías del mundo. Y siempre van a ser las mejores 500 compañías del mundo, ¿vale? No es que 50 malas, no. Es que la mala la quitan y ponen una nueva buena. Entonces, si hay una crisis, como os decía, estructural de 2 o 3 años, como fue la crisis del 2008 o tal, pues oye, o hay una guerra muy larga, una crisis estructural gorda, pues el mercado lógicamente va a caer, porque va a haber una recesión en la economía o lo que sea, ¿no? Pero, pero al final, con el tiempo, al estar en mejores compañías del mundo, en el momento que el mundo espabila, pues espabila y espabila. ¿Eh? Por eso os digo que estos tipos de planes también de inversión a medio y largo plazo, si lo tenéis claro, hay que hacerlo sobre índices potentes, ¿vale? Y yo no recomiendo que se hagan por sectoriales o ahora que está muy de moda defensa, pues hombre, pues yo hacer un plan de ahorro sobre un con un ETF de defensa, pues no lo veo mucho, ¿vale? Si veo una inversión en defensa de aquí a los próximos 2 o 3 años, vale, pero cuando hablamos de esto de largo plazo, ¿eh? Me iría a índices, como digo, el S&P, no iría al Nasdaq, por ejemplo, que tiene mucha más volatilidad, iría a un MSCI World, iría a un DAX, este tipo de índices, así, un Eurostoxx, índices grandes, ¿vale? ¿Es buena hacer un ETF de empresas manufactureras? Sí, sí, hombre. María, ¿está alto? Sí, está alto, pero bueno, las previsiones que me pregunta María, perdón, por algún ETF sobre el oro o sobre empresas gold producers que tenemos nosotros. Pues sí, pero ya no es, pero ya no estamos hablando de inversión, de un plan de inversión, ¿vale? Ya estamos hablando de que quiero invertir en esto y ya sí que tengo que estar atenta. Yo me voy a comprar el ETF del oro, pero ya tengo que estar atenta. ¿Eh? No es un dinero periódico que meto ahí y me olvido y tal, no. Es una cosa como si invierto en cualquier otra compañía, ¿vale? Yo lo que hablamos hoy, que es de ahorro, inversión o planes de inversión, que vamos a hablar del ETF como instrumento para, es un poco, os decía, de un ahorro o de una inversión a medio largo plazo, pero siempre el medio largo plazo hablando de 10 años para adelante. Eso generalmente se puede realizar dependiendo del producto contratado, ¿verdad? Porque en las acciones eso no ocurre, en los fondos generalmente tampoco, o sea, en los productos específicos contemplados. Vale, los ETFs tienen ETFs de acumulación también, que aparte de la rentabilidad que tú vas teniendo, los dividendos que te van pagando, los reinvierte en el propio índice, ¿vale? Entonces, sí es lo que está haciendo. Sí lo puedes hacer, Patricio, con acciones. Entonces, a medida que tú vas subiendo, te paga un dividendo, tú ese dividendo lo puedes reinvertir comprando acciones otra vez de la misma compañía, ¿vale? Pero ¿qué te ocurre? Que ahí estás tirando todos los huevos en una cesta, en una acción, o en dos, o en tres, me da igual, o en cinco, ¿vale?
Puede tener Iberdrola, Santander, Telefónica, por hacer algo nacional, Repsol e Inditex, ¿vale? Pues si tú todos los intereses que te dan ellos, los dividendos, los reinviertes y todo eso, ya eso también se hace el efecto de la capitalización compuesta, ¿vale? Lo que te quiero decir es que al final, para planes de ahorro e inversión a largo plazo, hay que irse a índices potentes y, y es que de repente, yo qué sé, hay compañías que se pueden tirar mucho tiempo en subir, vuelvo a decir, por lo que sea, porque el sector está mal, por lo que sea. Al final el SP, vuelvo a decir, están en las 500 mejores compañías del mundo, no quiero ser pesado, pero es que es así. Entonces, mmm, muy mal se tiene que dar, ya vuelvo a decir, que es una crisis estructural, va a caer. Aquí veis que hay momentos en los que el S&P ha caído bastante, ¿vale? Pues con la guerra de Irak, con la crisis de la vivienda, con la guerra del Golfo, con el 11 de septiembre, con el COVID, vale, pero bueno, pero se va recuperando. ¿Mejor diversificar el sector y zonas geográficas no centrales solo en USA? Sí, también. Mejor diversificar. Este año podéis tirar pues, por la zona de Asia y eso, todo está tirando bastante. La India, Japón está tirando bastante, ¿vale? El ETF es un instrumento que tú dices, oye, quiero operar en Japón, que Japón este año va a tirar. ¿Vale? ¿Qué compañía de Japón me compró? Pues no sé, me voy a comprar Toyota, voy a comprar tal, Honda, pues no, pues porque yo qué sé, porque ya estoy en un sector de automoción, ¿qué tal? No sé mucho más. No, me invierto en el índice Nikkei, que tengo todas las compañías de Japón, y este año se está comportando muy bien, por ejemplo, ¿vale? Me pregunta Kiko si hay ETFs apalancados. Sí que hay ETFs apalancados, ¿vale? En, ETF, en BVA. Ahora, luego vamos a ir a ver dónde están los ETFs en BVA y vais a ver, tienes apalancados e inversos. Para los que no sepáis, el ETF apalancado es que vas apalancado por 2 o por 4, que tu inversión se puede multiplicar por 2 o por 4 el rendimiento, pero también la pérdida, ¿vale? Y luego hay ETFs inversos que te permiten, oye, yo creo que el índice SP va a caer, pues bueno, me pongo corto índice SP. Y para eso lo hago con un ETF inverso del SP, ¿vale? Sí, eso sí que tenemos nosotros también. ¿Qué plazo mínimo consideras para invertir en ETFs, por ejemplo, en una zona geográfica como dices? Eh, Vuelvo a decir, depende mi estrategia de inversión y para qué estoy invirtiendo. Vale, porque tú me dices, oye, mira, voy a meter 10.000 euros en ETF de defensa y le saco una rentabilidad de un 10% en 2 semanas. Pues hombre, si yo me saldría con un 10%, sé que puedo ganar más, pero un 10%, ¿vale? Pero si estoy haciendo un plan de inversión, es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. ¿Eh? Esto es de ir poniendo dinero todos los meses o todos los años o cada trimestre o cada 6 meses, el horizonte, el periodo que tú te pongas como inversor, el que sea, ¿vale? Y obtener una rentabilidad a largo plazo. Otra cosa es si utilizo un ETF para invertir a más corto plazo, un año, 2 años. Oye, yo creo que va a tirar Asia, como os digo, pues me compro un ETF de Asia, pero no quiero estar invertido, no quiero tener mi plan de ahorro, mi plan de jubilación, un ETF de Asia de aquí a 30 años. Pues no. Eh, sí, sí. Todos los ETFs que Antonio me pregunta, todos los ETFs que tenemos nosotros son UCITS. UCITS quiere decir, ahora lo vamos a ver porque ya vamos a entrar en los ETFs que cumple la regulación europea, ¿vale? Bueno, esto ya es conclusión un poco del otro y ya me va a meter con los ETFs. Ahorro e inversión, veis ahí, ¿vale? Esto es una contraposición. Pues el ahorro tiene un riesgo muy bajo, en una rentabilidad baja o nula, objetivo preservar el capital, plazo, corto plazo, dinero estático, inversión variable, riesgo variable, potencial alto, de rentabilidad, perdón, aumento de capital, largo plazo, dinero trabaja por ti. Para corto plazo, metas corto plazo, me quiero comprar una televisión, me quiero comprar un microondas, me quiero comprar, cambiar la habitación de los niños, ahorro. Para metas más importantes, jubilación, quiero batir la inflación, me quiero comprar una segunda residencia, me quiero comprar una casa si soy joven de aquí a 15 años, inversión, ¿vale? Aunque, como dice ahí, al final, ¿qué es lo más sólido? Pues una inversión, una estrategia mixta, ¿no? Por decirlo de algún modo. Oye, voy a tener un dinero eh, muy bajo riesgo, en el cual me puede hacer falta para hacer una necesidad en el corto plazo que yo voy a tener, o para tener un dinero por si acaso, pues, oye, Dios no lo quiera, por una enfermedad, por lo que sea, ¿no? Y quiero tener un capital para imprevistos, y luego, si puedo, pues tengo un capital pues más para invertir a largo plazo, más trabajado por mi parte o más estudiado por mi parte,
pues para tener una rentabilidad de una inversión a largo plazo, ¿no? Y poder tener, vuelvo a decir, yo igual por mi edad, que yo tengo 51 años, pues igual por mi edad ya pienso más en la jubilación que en comprarme otra serie de cosas. Entonces, si me pongo yo en mi situación, pues siempre va un poco dirigido, ¿no?, a obtener un dinero para esa jubilación. ¿Vale? Pero si sois jóvenes, por lo que sea, pues puede ser para comprar una casa, para pagar, como os he dicho, los estudios de los niños dentro de unos años. ¿eh? Ese tipo de inversiones son importantes. Venga, y ya siguiendo con Antonio, lo que me decía, venga, ya yo creo que sabéis lo que es un ETF. Un ETF es como un fondo de inversión que cotiza en bolsa, ¿vale? Que nos permite diversificar en sectores, en geografías, en un montón de sitios. Digamos que es un híbrido, digamos, por cómo funciona, es como una acción que cotiza en el mercado y se negocia en un horario, ¿vale? Normalmente de 9 a 5 y media, no hay subastas en los ETFs de 9 a 5 y media o 9 a 5 y 35 en Europa, perdón. Y luego están los fondos de inversión que te permite diversificar, tiene las características buenas del fondo que permite diversificar, tener una cartera más diversificada y lo que me hace tener un menor riesgo, que es lo que yo busco para inversión un poco a medio y largo plazo. ¿Vale? A corto plazo puedo asumir muchos riesgos si soy capaz de asumirlos, ¿vale? Pero sé que me lo estoy jugando, porque aunque sea la mejor compañía del mundo, mire, yo qué sé, la semana pasada o hace 15 días, no me acuerdo, Amazon, ¿no? Que podéis ver, hoy es una compañía fantástica, maravillosa, las mejores del mundo, de las mayor capitalizadas de todo. Da resultados que no fueron malos, pero como los costes que había metido en IA, no sé qué, no sé cuántos, a los analistas no les gustaron, cayó un 10%, un 12% ese día, ¿vale? Si yo he metido el día anterior, pierdo un 10% en un minuto, que luego lo voy a recuperar seguramente en Amazon. No digo que no, en un año, o igual en 2 meses. Pero bueno, ya tengo ahí un viaje de un 10%, ¿vale? Y eso hay que recuperarlo. Vuelvo a decir, no hay que enamorarse de las compañías ni de las inversiones, ¿eh? Si yo pierdo un 10%, tengo que saber, antes, y esto es básico para todo, no tanto para los planes de ahorro, porque voy a decir eso es a medio y largo plazo o a largo plazo, sí para las inversiones que hagáis más a corto plazo. Eh, lo primero que tengo que saber cuando voy a invertir algo es cuánto dinero estoy dispuesto a perder. Y si voy a meter 1.000 euros, tengo que saber, ¿estoy dispuesto a perder cuánto? ¿25 euros, 100, 50? El momento que los pierda, me voy. Entonces, para eso tenéis stop loss para poner, me voy, porque si eso no me voy, en vez de que hay un 10%, luego que hay un 15%, luego un 20%, ten en cuenta que si un valor que hay un 50%, de 1.000 pasa a 500, para recuperar tiene que subir un 100%, y ahí os quedéis pillados. Y ahí, al final, yo por mucha herramienta que os demos nosotros, por mucha formación que os demos nosotros, por mucho tiempo real que os demos en los precios, muchos gráficos, mucha informes de análisis, de research, que tengáis lo mejor del mundo, la herramienta principal es el capital. Si no tenéis capital, no podemos participar del mercado. Es imposible. Y si yo tengo el capital pillado por una mala inversión, no puedo invertir. ¿Vale? Entonces es mejor saber cuánto estoy dispuesto a perder, que sea un 1, un 2%, un 3%, de repente, dependiendo de cada uno, del horizonte temporal de cada uno, de lo que sea, ¿vale? Tampoco ceñirnos mucho que me eche un stop rápido, pero si es una inversión a largo plazo, oye, pues yo estoy dispuesto a perder el 10%, pero hay que saber que estoy dispuesto a perder ese 10%. ¿Vale? Porque si no, esto no es para mí. Si no, esto no es para mí. Invierto en otro tipo de cosas, o hago más seguro, en una letra del tesoro, en un bono del Estado, menor rentabilidad, pero bueno, pero si no, esto no es para mí, ¿vale? Entonces, ventajas las he ido diciendo, pero bueno, es una inversión global que os permite. Sepáis que el ETF da dividendos, unos os lo paga, en el apellido lo veréis, también como estaba lo de hedge que os he dicho, que es lo que cubre la divisa, tenéis otros temas que son de acumulación, dos apellidos, acumulación y distribución. Acumulación, ¿qué va a hacer? El dividendo que paga ese ETF, las compañías ETF, te lo vuelve a reinvertir en el precio. Y distribución te lo paga, como las acciones, ¿vale? De repente, cuando pague dividendos, pues tendréis una anotación en cuenta, en vuestra cuenta corriente asociada a vuestra cuenta de valores, de un ingreso de X por el dividendo que se os ha pagado. Y eso es distribución o acumulación. Ventaja la accesibilidad, como digo, que tienes todas las plataformas para operar, con BVA puedes operar por la app, por la web, sin ningún problema. Inmediatez y transparencia, en el momento que tú vendes, tienes el dinero. Tener en cuenta lo que os he dicho, tributa como las acciones, ¿vale? Tributa como las acciones. Eh, es transparente, que el precio lo vais a ver en el momento y todo eso. Criterios, bueno, como dice, hay opciones,
pues que abarca todo tipo de índices, por ejemplo, de índices mundiales. Es que, vuelvo a decir, hasta lo más recóndito que se os ocurra, podéis invertir en ello, ¿vale? Sectores, temáticos, como dice ahí. Y diversificar, te permite diversificar a un coste relativamente bajo, como dice ahí, ¿vale? Si yo quiero replicar el IBEX, yo, sin un ETF, tengo que saber cuánto pondera, cuánto pesa cada valor del IBEX 35, ir comprando, ver si tengo 100 euros, imaginaros, por poner una unidad monetaria, 100, pues va a comprar 5 euros de Inditex, 4,5 en Santander, 4 de BVA, 3, todo eso genera costes cada compra de esas acciones, ¿vale? El ETF te lo compra entero y solo paga una vez, ¿vale? Y luego aparte que es mucho más complicado hacer ese cálculo de todo lo que hay que hacer. Pero también tiene sus inconvenientes. Ay, perdón. Los riesgos, ¿no? Que veíamos antes. Es el riesgo de contrapartida. ¿Vale? El riesgo de contrapartida, hay una gestora detrás. Normalmente los gestoras, los emisores son los que os dan contrapartida en esto. Hablamos de las mejores. A ver, ese riesgo existe, lógicamente, ¿eh? Pero hablamos de eShares, que es BlackRock, pues que será, no sé, es la mayor gestora del mundo. Amundi, son gestoras muy grandes. Todas las que hay en BBVA son gestoras muy grandes, que esa contrapartida, oye, pues siempre existe ese riesgo, ¿no? Pero no os voy a decir que esté garantizada, pero bueno, es como un BBVA, pues oye, mañana puede pasar cualquier cosa, por supuesto, pero bueno, pues sí os recomiendo que vayáis a entidades grandes, porque prácticamente todas tienen ETFs de todo, ¿vale? Entonces, no os compliquéis mucho la vida. O sea, no ir buscando ahí el nicho, el ETF del emisor no sé cuál, que invierte en, yo qué sé, en microchips de Albacete. Pues no hace falta que veáis tan a detalle de todas esas cosas, ¿vale? No hace falta ir al detalle de todo eso. Hay ETFs suficientes para obtener rentabilidades importantes sin tener que arriesgar tanto, ¿vale? Riesgo de volatilidad de los mercados, lo que hemos hablado. El riesgo de mercado siempre va a existir, ¿vale? Tenéis el riesgo de tipo de interés también. Como el precio afecta al precio de los bonos, pues los ETFs que sean de renta fija se van a ver afectados por los tipos de interés. El cambio de divisa, como os decía, a ver, el ETF te permite invertir en moneda euro en todas las compañías de Estados Unidos, ¿vale? Pero ahí existe un riesgo de divisa porque las acciones que componen ese índice están en dólares, ¿vale? Entonces hay un riesgo de eurodólar ahí. Ese riesgo se puede cubrir, ¿cómo? Con lo de los que sean ETFs que veáis SP500, en este caso Nasdaq, MSCI World, lo que sea, hedge, ¿vale? Que está cubierta la divisa y te cubre. Entonces, normalmente la rentabilidad sea un poco inferior, pero tienes cubierto la divisa, ¿vale? Tener importante cuál es el objetivo de gestión y luego, vale, y que hay una pérdida de la inversión, no existe una garantía total. Esto es, en muchos casos es renta variable. Si el índice de referencia se va para abajo, vamos a perder dinero, ¿eh? La inversión a corto plazo en un ETF es exactamente igual. Quiere decir, tienes menos riesgo por la diversificación que si inviertes en una sola compañía. Pero, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Si yo cojo un ETF del sector financiero que existe, del Eurostoxx, del sector financiero de Eurostoxx, o sea, del valor de Eurostoxx, y tienes todos los bancos de Europa ahí metidos, ¿vale? Si el sector financiero tira, tu ETF va a tirar. Fenomenal. Eso está claro, lo entendéis todos. Pero yo mañana, en vez de invertir en ETF en el sector financiero para diversificar mi riesgo, invierto en un banco de Europa, X, no voy a dar ningún nombre. Me da igual, italiano, español, francés, alemán, lo que sea. Y vamos a pensar que justo ese banco, por lo que sea, quiebra mañana. Pues hombre, yo toda inversión se va al garete y el sector financiero europeo ha subido un 10, un 15, un 20%. ¿Vale? Eso es para que tengáis la diversificación y cómo disminuye el riesgo a diversificar. ¿Eh? Lo mismo puedo hablar automoción. El sector automoción Europa o Estados Unidos o global va a tirar. Pues oye, si va a tirar el sector de automoción me meto. No, me voy a meter en una compañía que me han dicho que es dentro de batir y mañana tiene un problema esa compañía y se va al garete. Pues oye, pues no. Pues para eso tenemos ETF. A mí por eso es un instrumento que cada vez me gusta más también. Voy a seguir por aquí y luego sigo con las preguntas, ¿vale? Vale, ¿cómo elegir un ETF? Pues a ver, hay otro curso de ETFs más concreto, pero tenemos que tener lo primero,
que el ETF sea UCIT, ¿vale? UCIT son que están regulados, solo son ETFs que cotizan en los mercados europeos, que no quiere decir que el subyacente que hay abajo no pueda ser de otros lugares, como os he dicho. Tú puedes estar comprando un ETF de Japón, de India, o de Estados Unidos, o de Latinoamérica, comprado en una bolsa europea, ¿vale? Y eso no hay ningún problema. Pero tiene que estar que ser UCITS, que está, digamos, que se ha hecho una exhaustiva due diligence, una exhaustiva tal por el regulador, de que ese ETF cumple con todos los requisitos regulatorios. Luego, como os decía, que es como cualquier fondo, dice, hay que estar alineado con mi estrategia de inversión, si voy a medio o largo plazo, qué papel desempeña, como dice ahí, el ETF en el conjunto de mi estrategia, si existe alguna geográfica concreta que yo quiero aumentar la exposición, cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir, pues todo eso es importante, ¿vale? Y luego ETF sobre el S&P, alguien me preguntaba por ahí, y aquí os he puesto 3 ejemplos para que veáis, esto es igual que la web del banco, ¿vale? Esto los tenéis en la web del banco. ¿Veis? El primero es un ETF de Amundi SP, no se ve aquí, pero hedge, este está cubriendo la divisa, ¿vale? ¿Veis que cotiza 150 en su día, euros? No sé cuándo está sacado, mira, el pantallazo está sacado en agosto, pero bueno, para lo que os voy a explicar os da exactamente igual. Tenéis toda la información. Este tira divisa cubierta. Este es otro ETF del S&P, de ISERS en este caso, que cotiza en dólares. Y este es otro ETF de Amundi, igual que el de arriba, la parte superior izquierda, que cotiza en euros, pero que no tiene cubierta la divisa. ¿Vale? Estoy invirtiendo, estoy expuesto a lo mismo, que es el SP500. Pero en un caso, estoy invertido en dólares, con lo cual, si el dólar está fuerte, será mejor para mí. En otro caso, estoy invertido en euros. Esa variable, en los dos casos, en el de abajo y en el de la parte superior derecha, aparte del riesgo de mercado, tengo el riesgo de divisa. ¿Vale? Que si el dólar va a mi favor, fenomenal por el de la parte superior derecha. Si el euro está fuerte, fenomenal en la parte inferior. ¿Vale? Y en el de la parte superior izquierda, tengo el riesgo de mercado, porque el riesgo de divisa ya lo tengo cubierto. ¿Vale? Pero eso también es a elección del inversor. Yo creo que puedo pensar que el dólar va a estar fuerte, oye, y prefiero comprarlo en dólares, ¿vale? Es otra variable a jugar dentro de todas estas variables que pueda haber. A ver, yo creo que es la última traspa. Sí, esto os dejo un momento aquí el aviso legal, voy a contestar una pregunta y ya los últimos 5 minutos me voy a meter en la web para que lo veáis, ¿vale? Rafael me pregunta qué diferencia de un ETF y un ETN. Esa es la estructura que lleva, ¿vale? El uno es un fondo, el otro es una nota. Es la estructura que lleva debajo. ¿Vale? Normalmente los ETNs son más complejos porque suelen llevar derivados y historias, pero vamos, un poco, es un poco la estructura legal que lleva debajo, ¿vale? José Luis me pregunta si puede realizar una venta parcial de la inversión de ETF. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, tú puedes vender, yo puedo tener invertido. Al final los ETFs, como las acciones, yo tengo mil acciones, entre comillas, 1000 participaciones de un ETF. Yo puedo vender 100, 50, 500, una, puedo vender las que yo quiera, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Puedes vender las que tú quieras. Aitor, el otro día intenté comprar un ETF de BVA, de BVA Stocks, y no encontré en trading la información sobre el TER. Tienes toda la razón. Ahora mismo no está disponible la información sobre el TER, pero que os voy a enseñar yo ahora. Lo vamos a meter ahora, ¿eh? Vamos a meter a ver, vamos a mejorar un poco la parte de TFs porque la información que tenemos y es el precio y todo eso es un poco vaga y yo estoy explicando lo que podéis hacer es, veis aquí que tenéis el ISIN. El ISIN es este numerito aquí, donde pone debajo el nombre ISIN. Si copiáis ese ISIN y lo ponéis en Google, os va a llevar a la página del emisor. Y ahí vais a tener toda la información de ese ETF en concreto. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer es para los próximos trimestres, yo creo a mitad de año así, es parte de esa información, la más relevante, ponerosla en esta ficha de aquí, ¿vale? Pero ahora mismo que no está, Mariano, cogeros el ISIN, lo metéis en Google, directamente ese instrumento y os va a llevar, vais a tener para pinchar, ahora lo voy a hacer para que lo veáis. Vais a tener para pinchar la página del gestor, o sea, perdón, lo diré, del emisor y ahí tenéis toda la información, ¿vale? Venga, pues me voy a meter en una demo que tenemos
Ahora para que veáis un momento mientras os voy contestando preguntas. Esta es una demo que tengo yo. Vamos a ir a la parte de aquí. Vale, mercados. Venga. Ya me he metido. Yo entiendo que todos sabéis, me he metido en la web, me he ido a la parte de valores y mercados. Y mercados tengo acciones, derechos y ETFs. Aquí tengo ETFs, ¿vale? Y aquí tengo un buscador, ves más filtros, tengo un buscador. Y entonces yo, por ejemplo, gestora, si no tenéis predicción por alguna y no tenéis manía ninguna, yo lo dejaría, ¿vale? El mercado también, me da igual si veo a cotizar en Alemania o en Francia o en España o en Italia, ¿vale? Pero ya vamos a empezar a ver aquí. Tipo activo, pues puede ser acciones, alternativos, bonos, como os digo, si va de renta fija, el activo que tiene debajo, ¿vale? Mercado monetario, otros mixtos. Sector industrial. ¿Veis aquí? Biotecnología, agua. Hay ETFs del agua. Me diréis, pero ¿cómo hay un ETF del agua? Agua, de compañías que gestionan el agua, como si Canal Isabel II cotizase en el mercado y entonces hay un ETF que tiene debajo X, no sé cuántas compañías que gestionan agua a nivel, no sé, en este caso no sé si es Europa, global, lo que sea, ¿no? Pero para que veáis que hay de todo, convertir corporaciones, corto plazo, emergentes, energía alternativa, finanzas, global, gobiernos, industrias, inflación. Tenéis ETF del VIX para ir al VIX, tecnología, utilities, ¿vale? Semiconductores, tenéis índices, tenéis muchísimos, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo que está diciendo. Si yo pongo SP500 aquí y me olvido por no poner índices, si voy a zona geográfica haría lo mismo, ¿eh? Pero bueno, si ya sé qué voy a hacer. Yo en el buscador tampoco me gusta meter muchas cosas porque a veces si pongo todos los filtros, nuevamente la búsqueda da cero, pero aquí en todos los buscadores, ¿vale? Ser un poco hay amplios de búsqueda, que decir, con que reinéis uno, dos o tres, no os volváis más locos, ¿vale? Aquí veis todos los ETFs que hay del S&P. Entonces, hay un ETF de S&P que es bastante bueno, que tiene bastante capitalización, que es este, por ejemplo, el de Invesco. Y tiene un TER bastante bajo. Este era un ETF que hasta hace poco cotizaba a 1.100 euros y han hecho un split de, pues lo han dejado de 1 a 100, creo, si lo han dejado en 11 euros cotizando, ¿vale? Para que lo veáis, ¿eh? Entonces, si yo cojo esto y me voy aquí arriba a cualquier buscador o en Google, ¿vale? Fondos Equity, BNP, Invesco, aquí lo tengo, ¿vale? Y soy inversor particular, aceptar, y aquí tengo el Invesco SP500 UCITS ETF. Y aquí me dice el NAP, el TER 005. Aquí lo veis. Normalmente todas las gestoras lo dicen, ¿vale? Y seguir viendo posiciones. Y aquí te dice las posiciones que tiene. ¿En qué invierte? Aquí te lo dice. Las 10 posiciones principales. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Alphabet, por son las principales, pero va a tener todas. Ver todo, tienes hasta 500, ¿vale? Hasta 503. Y así con todo. Si me voy y cojo otro, me da igual, voy a coger otro, pero de otro ya que no sea el S&P, voy a coger uno de defensa, por ejemplo. Defensa tenemos estos dos, pues tienes uno de defensa aeroespacial y otro de defensa Europa. Pues defensa Europa, este cotizado en Francia, voy a hacer el de defensa, el de ISERS y aeroespacial. Me voy aquí y quiero ver el TER y quiero ver en qué invierte, voy a ver un poco todo. Lo mismo que hemos hecho con el otro, lo voy a hacer con este. Venga, aquí tengo, me escribe todo, ¿vale? Y me dice que es de acumulación, datos clave, aquí vendrá el TER, por aquí, depende de la gestora. Mira, el TER es 0,35%, por ejemplo, ¿vale? ¿En qué compañía, en qué invierte? Aquí te lo dice. En Aerospace, en el TEM, Boeing, el Rolls-Royce, Airbus, todas las compañías y el peso de cada una de ellas en el índice. Esto es lo que hablamos de la diversificación. Y aquí, por ejemplo, que es un índice de defensa, veis que hay compañías de Estados Unidos, compañías de UK, o sea, de Reino Unido, de Holanda, de Francia, alemanas, ¿vale? Un poco de todo. Eso es lo que yo digo que os permite la diversificación. Y luego que aquí, desde aquí, tenéis el buscador, ¿vale? Para elegir. Si sabéis que más o menos qué queréis, no os volváis locos, ponéis la palabra
y si no os aparece luego empecéis a buscar, pero seguramente poniendo la palabra clave ahí os va a aparecer, ¿vale? Alguien me preguntaba por antes ETFs inversos o apalancados. Pues mira, aquí veis ETF inverso y apalancado, ¿vale? Si pongo ver todos, le doy a buscar, pues me da todos los que hay ETFs inversos y apalancados. Hay inverso de, bueno, este es de la volatilidad del SP, ¿vale? Este es de, pues no sé muy bien, a ver. Este es un inverso sobre el CAC. Este es un inverso del DAX. Vamos, tenéis varios, ¿vale? De apalancados y de ETFs inversos. Por eso os lo digo, aquí con el buscador podéis ir viendo un poco todo. A ver, más preguntas. ¿Se puede realizar una venta parcial de inversión en ETF? Sí, sí, que ETF, gracias, gracias. Puedes hacer una muestra de compra desde el móvil. Ahora voy al móvil. En adición hay gastos de... Sí, tenéis gastos de comprar y de vender, existen. Sí, sí, sí. Intenté introducir el euro al mercado alemán y no lo encontré ni con el ISI ni con el nombre. Solo está el del mercado de Londres. Sí, sí se está, pero si me pasas el ISI y no me lo dices por cualquiera, nos podéis escribir a campus-trader. Vale. Otra cosa importante. Voy a ampliar la pantalla. Amplío, porque igual está un poco pequeño. Tienes razón. Otra cosa importante. Os voy a pasar un buzón que si veis algún ETF que estéis buscando y no lo veis y lo queréis, nos lo podéis solicitar a ver si lo podemos abrir, ¿vale? En muchos casos los abrimos, en otros no, ¿vale? Va a depender un poco de la capitalización que tengan y del mínimo diario que negocien y tal, ¿vale? A ver, hay N 1000 ETFs en el mercado. Nosotros tenemos más o menos 400 y pico, más de entre 400 y 500. Para que os deis una idea, la mayoría del volumen de los ETFs se hace en 20 ETFs, el mercado retail, en 20 ETFs, de los 12.000 que hay en el mundo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, hacemos una pequeña selección, intentamos, más que el número de ETFs, tener siempre, prácticamente intentar tener todos los sectores, todos los índices, aunque sea un ETF de ese sector o de ese índice, ¿vale? Para que se pueda invertir, pero no, porque también al final os vais a volver locos. Ya habéis visto ahí del SP cuántos hay, ¿vale? Pues un poco los que sabéis un poco cómo funciona el ETF, pues vais a ir al TER, a ver qué TER tiene, pues porque es la comisión de gestión un poco más baja, para elegir uno u otro, pero si yo os muestro ahí 10 ETFs del S&P, 2 de Amundi y otro de ISERS, os he explicado lo de la cobertura de divisa, pero si no lo sabéis, os van a aparecer todos y cuál compro, ¿vale? Entonces nuestra idea también es, por ejemplo, dejar del SP 3 o 4, del Nasdaq 3 o 4, del DAX de tal, y no dar los 100 que pueda haber, porque al final, y poder llegar a más sectores, ¿vale? Tener un mayor abanico de sectores y de índices, para que sea más sencillo para vosotros la búsqueda, ¿no? Vale, Ricardo, sí, hay custodia. ¿Cuánto? Pues es que depende de la inversión que tenga. Nosotros, no sé si conocéis, tenemos unas tarifas BVA Trader Bolsa para operar por internet que son estas, ¿vale? T1, T2 en función del número de operaciones. Y si os digo que la custodia, si eso va más de la banca, nosotros estamos en mercado, pero sí tiene un coste, ¿eh? Creo que es un 0,20 anual. De todas maneras, eso se está revisando ahora, ¿vale? Se está revisando ahora para fomentar un poco esto de los planes de inversión y los planes de ahorro con ETFs, y yo creo que en breves tendréis noticias de una rebaja en esa parte de las comisiones, ¿vale? El TER incluido el coste, no, no incluye. El TER es el coste de gestión del instrumento. Inversión apalancado significa que a la larga puede rendir, no. No, significa que estás invirtiendo con más capital del que tú tienes. Digamos que va apalancado. ¿Vale? Hay muchos instrumentos apalancados, como pueden ser los futuros, como pueden ser las opciones, como pueden ser los CFDs, que yo pongo 1.000, pero estoy invirtiendo sobre 5.000. ¿Vale? Entonces, pero mi posible rentabilidad o pérdida va sobre esos 5.000, no sobre los 1.000 que yo he invertido. Entonces, en el caso de beneficios es estupendo porque te multiplica los beneficios, pero en el caso de pérdida es un desastre porque te multiplica las pérdidas también. ¿Vale? Vale, espera, voy a volver. Alguien me ha preguntado, lo voy a hacer ahora.
sobre cómo se puede hacer por la app. Tengo también un modelo app de demo para que lo veáis. Vale, esto es la app, igual. Todo esto deciros que los próximos trimestre que viene, este trimestre, el que viene y el otro, vamos a ir mejorando toda la parte, vamos a ir enriqueciéndola, toda la parte de ETFs, de más de gráficos. Vamos a sacar una clave única a la hora de operar para no tengáis que meter claves constantemente. ¿Vale? Pues vamos a ir haciendo mejoras constantemente, tanto en la web como en la app, ¿vale? Para que sea más sencillo para todos vosotros operar. ETF es lo mismo. Yo me doy cuenta de valores y entonces comprar valores. Y si me voy a buscador avanzado, tipo de valor, acciones, y pongo ETFs y ya es lo mismo, ¿vale? Si quiero ver más filtros, me encuentro el mismo buscador que he visto a alguien me lo ha preguntado. Si yo pongo aquí lo que había puesto ahora, en vez de S&P voy a poner el DAX alemán. Y le doy a buscar, ¿veis? Todos los que hay sobre el DAX, es lo que os decía, ¿eh? Hay de diferentes gestoras. Este, por ejemplo, será uno de distribución. Otro, no, estos son los dos de acumulación. Pues la diferencia de estos dos ahora mismo no os la puedo decir, pero habría que meterse la ficha para verla, ¿vale? Pero veis que hay del DAX, del DAX tecnológico, hay un DAX apalancado, ¿vale? Y desde aquí se puede comprar y vender igual, o bien, si vais con el dedo de derecha a izquierda, os movéis así, se os carga para comprar, le dais a comprar y ya está. Iniciamos el proceso de compra, al igual que en la web, ¿vale? Hay otros sobre ETFs que iremos viendo. Si no tenéis cualquier duda, también escribirnos a lo que os he dicho, al campus-trader o al trader bolsa para consultas que tengáis o lo que necesitéis. ¿Algún webinario de cómo invertir en ETF? Sí, sí. Eugenio, vamos, hay un webinario, pero lo voy a preparar ya, mira, le voy a comentar para el mes que viene. Bueno, hay uno general de trader, en la iniciación a la parte de valores, en el que se habla cómo se mete una orden, ¿vale? Y ahí lo podéis ver. De todas maneras, Eugenio, si tienes cualquier duda, escríbenos y te pasamos toda la documentación que haya o te llamamos y te lo explicamos sin ningún problema. Venga, pues yo por mi parte vamos a terminar. Vais a recibir una encuesta, por favor, valorarlas porque nos ayuda mucho a intentar mejorar en temáticas y si nos proponéis también alguna temática para no ser repetitivos muchas veces, pues oye, ponérnoslo por favor y yo sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, ha sido un placer, me encanta que hagáis tantas preguntas, os vuelvo a decir, ahí está el mercado, tener cuidado, que el mercado está alto, está difícil, no sabemos qué puede pasar, de invertir a largo plazo es un gran instrumento el ETF, a corto plazo también, pero ahí tenéis que estar más pendientes, no os enamoréis de los valores, ¿vale? Que eso es muy importante, ¿eh? Y suerte a todos, las inversiones. Este miércoles hay otro webinario que lo imparte con un analista externo que solemos trabajar, para que os apuntéis si queréis. Está aquí, perdón. No, aquí no está ahora. Está en la parte web, desde la parte web os podéis inscribir, ¿vale? Que ahora no recuerdo, pero es muy interesante, ¿eh? Es que me acuerdo ahora, pero no me acuerdo el título, pues os voy a decir porque es bastante interesante, es de 7:30 a 9, y luego podéis preguntar también por valores, si queréis, a David Galán, que es uno de los analistas independientes más reconocidos, ¿vale? En la parte de formación, como siempre, aquí, en cursos y web, aquí os podéis apuntar, ¿vale? Y este es más cercano a selección de small caps europeas, ¿vale? Aquí hace una selección de small caps europeas por criterios cuantitativos. Yo le presento, él hace su charla y luego al final somos dejar media hora, 45 minutos para que preguntéis sobre valores, les suelo hacer yo las preguntas, ¿eh? Y luego para que os mantengáis informado de todo lo que publicamos en la parte de análisis o en la parte de formación, yo recomiendo también si podéis daros de alta aquí en Telegram, que es como un WhatsApp, como sabéis, Telegram unidireccional, y ahí nosotros vamos colgando todo, los cursos que damos, análisis diarios o, bueno, todo lo que son noticias relevantes sobre el mercado, también las vamos colgando ahí, ¿vale?
Pues y tenéis que seguir, perdón, ahí, os descargáis la app en la web y, perdón, en el móvil y de a seguir veo a Trader Bolsa y nada. Y desde ahí os vamos publicando todo y os vamos informando de todo, de cómo va el mercado y ya os digo, de los nuevos cursos o de cualquier novedad que tengamos. ¿Mm? Pues nada más. Muchísimas gracias a todos. ¿Hay alguna forma de darse de alta sin la necesidad de tener Telegram? No, lo único, Telegram es porque es la manera que os vamos avisando de todo esto, Miquel, si quieres también, a ver, la parte web del banco aquí, es la parte de valores, análisis e información, nosotros vamos colgando aquí las cosas y para que no os tengáis que estar metiendo en la web constantemente, pues lo que hacemos es en push publicarlo en Telegram para que lo veas si te interesa, pues ya acudes a la web o pinchas desde ahí, o si no en la web y en la app lo tenéis perfectamente todo sin ningún problema, ¿vale? Venga, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.